Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarlos de nuevo en nuestra cuarta sesión de la segunda temporada de nuestro Entre Amigos. Bueno, conversábamos que vamos a intentar prolongar la cuestión de la igualdad, porque es un tema que me parece que admite diferentes abordajes, no solamente desde el punto de vista antropológico, que lo vimos la semana pasada, aunque también advertimos que en la casi totalidad de la visión de la Constitución aparece esta visión del enfoque de género, pero me parece que hay una cuestión que podría ser previa y que podría ayudarnos a comprender mejor desde una perspectiva más amplia el tema de la igualdad. Cuando uno intenta buscar desde dónde vienen estas cuestiones, me encontré con una afirmación del convencional Basa, que él tenía una serie de principios, dio una serie de principios de lo que él llamó la refundación orgánica del Estado. Ese nombre ya a uno le sugiere muchas cosas. Y había tres principios, había más, pero hay tres principios que Basa planteó y que luego quedaron efectivamente incorporados a la Constitución. El primer principio, señala Basa, es la democracia paritaria. Democracia paritaria. Eso significa que, por un lado, la democracia tiene que estar presente en todo tipo de instituciones, lo cual es interesante, y que tiene que ser paritaria. ¿Qué significa eso? Significa que efectivamente en todos los cargos, instituciones, etcétera, tiene que estar presente la paridad de género, de diversidades, disidencias sexuales, etcétera. O sea, por eso el concepto me parece que está bien aplicado, que es la refundación orgánica del Estado. Un segundo principio, incluso esa democracia paritaria, nace, fíjate, es que esto es interesante, nace previamente, dice Basa, que tiene que estar presente en la vida doméstica. Porque si no está presente en la vida doméstica, no se va a reflejar en las instituciones públicas. Eso, claro, da para mucho, ¿no? Y el segundo principio que plantea Basa es la plurinacionalidad. Y claro, cuando hablamos de plurinacionalidad, también podríamos abordar desde el punto de vista de la igualdad, porque efectivamente lo que se trata, ¿no es cierto?, es una igualación de los llamados pueblos o naciones originarias con la nación chilena. También admite una lectura de la igualdad. Y en tercer lugar es lo que llama la democracia, me parece participativo, una cosa así, que en el fondo de lo que se trata también es que en todo órgano del Estado tiene que estar representada esa democracia participativa igualitaria. Entonces, si uno se da cuenta, estos principios de lo que él llama refundación orgánica del Estado, justamente van en orden al tema de la igualdad, que está presente, pareciera, detrás de cada uno de estos llamados principios. No sé qué les parece a ustedes, porque yo creo que sugiere muchas cosas que van más allá de lo que planteamos en el programa anterior. Germán. Bueno, efectivamente me parece bien el marco y podamos referirnos a ello. Primero, conceptualmente, el concepto de refundación tampoco es nuevo en esta pasada, digamos, sino que ya viene expresa y explícitamente desde, no sé si se acuerdan, el senador Quintana, que habló incluso gráficamente: aquí vamos a traer una máquina retroexcavadora y vamos a sacar los cimientos del neoliberalismo, digamos, y vamos a establecer un nuevo sistema. Eso ha sido de lo más reciente, lo más gráfico. Pero hace tiempo que en realidad viene la izquierda planteando esto de refundar un orden
político, para lo cual el sistema judicial, el sistema económico, el sistema educativo, etcétera, tienen que ser totalmente nuevos. ¿Ah? Refundar implica dejar atrás, dejar a un lado, abandonar lo pasado, también implica despojar, para poder fundar algo o establecer algo nuevo. ¿Eh? Refundar no es lo mismo que renovar. Uno podría renovar la política, renovar las leyes. La palabra misma, renovar, la etimología de la palabra nos indica un volver a algo que ya existe y mantenerlo. Renovar implica redoblar esfuerzo sobre algo que ya existe y se mantiene. Y lo que se mantiene es la renovación, cualquiera que ésta sea, nuestra renovación personal, la renovación de las leyes, implica mantener algo sustantivo, lo que fue, lo que es y va a seguir. Se renueva, digamos. Pero en la renovación mantenemos una cierta fidelidad, por así decirlo, a algo que es esencial y sustantivo. La refundación, de ninguna manera. Lo refundacional es otra forma de aplicar ese concepto antiguo de revolución y homologarlo a algo muy moderno y contemporáneo, que si ustedes se fijan, el actual gobierno y los constitucionales aplican, que es el de transformaciones. Transformar también significa cambiar un estado de cosas por otra, cambiar una forma por otra. De manera que lo que plantea Basa en esa primera estructura que él señala y dio al inicio como layout, como plataforma sobre la cual levantar esta propuesta constitucional, responde a una perspectiva revolucionaria desde muy antiguo. Por lo tanto, en lo particular, no me sorprende y va en la línea de la ideología que ya hemos comentado, socialista y utópica, de establecer un nuevo marco, un nuevo orden, en este caso político constitucional. Así lo veo yo. Oye, Germán, bueno, qué valioso estimo que hayas puesto el acento, incluso antes de volver sobre el igualitarismo, en este concepto de refundación, ¿eh? Porque hay que pensar que refundación no es un concepto que usa Basa, que por supuesto lo usa, como ha dicho muy bien Juan Carlos, sino que es un concepto o idea con la cual partió la convención. ¿Ustedes se acuerdan? La primera presidenta de la Convención Constitucional que elaboró este texto, habló que precisamente que esta tenía carácter refundacional, ¿eh? Entonces hay que entender que esto significa olvidar todo lo que viene, ¿eh? Hacer un corte en la historia y en la continuidad de la sociedad y tratar de hacerla, ¿eh? Como decía Juan Carlos en otra conversación, al modo de la construcción mecánica, ¿no? Intentar hacer una sociedad nueva. Y aquí me parece que hay tres elementos para que consideremos, ¿no? Uno, el igualitarismo radical, que postula todo el texto, ¿no? Atraviesa todo el texto, ¿no? Por donde uno vaya encuentra este concepto, ¿no? De igualdad, entendido como paridad en muchas ocasiones, ¿no? Que está asociado con otro concepto, ¿no? El de género, ¿no? Que también intenta subvertir no solamente el orden social, sino que primeramente el orden humano, ¿no? La propia condición de ser, ¿eh? De la persona humana. Y un tercer elemento que creo que atraviesa todo el texto y todos conversan unos con otros, ¿eh? El igualitarismo, el género, es el Estado, ¿no? El Estado viene a ser el órgano, diría yo, casi la persona ficticia o la persona jurídica que está llamada a corregir todo esto, ¿no? Está llamada a generar este nuevo orden. Y esto es otro elemento en el que hay que reparar, ¿no? La fuerza omnímoda que se le va confiriendo a través del texto al Estado y a quienes lo conduzcan, ¿no? Y yo creo que el atentado contra la verdadera condición humana y contra la libertad humana y contra las naturales también desigualdades que genera el ejercicio de la libertad humana y que no son malas en sí, que no corresponden a injusticias de suyo, me parece que son tres elementos
sobre los cuales valdría la pena que le diéramos una vuelta más, ¿no? Conceptual, y que conversáramos y nos fuéramos aclarando entre nosotros mismos, ¿no? Claro, claro, lo que pasa también aquí, el carácter refundacional, tiene un concepto, hay un concepto que de algún modo resume aquello, que es el concepto de descolonización. Podríamos decir que la descolonización es el concepto que resume la idea de una refundación de la sociedad y el hombre, porque no es solo el tema del Estado. Yo creo que uno tiene que tener claro de que este no es un problema de una visión de lo estatal, sino que es una visión del hombre y de la sociedad. Y que evidentemente por esa misma razón hay una cuestión que es como obvia, la forma de organización de esa sociedad y de los sujetos que la constituyen a través de la ley fundamental, ¿no es cierto?, de una constitución y el Estado que lo representa. Entonces, cuando comenzamos a examinar un poco más allá la cuestión, vemos dos conceptos: descolonización por un lado, votemos todo lo que significa aquello, y esta refundación orgánica del Estado. Estado entendido como sociedad, no como un órgano superior de la organización de la sociedad, sino que el Estado se confunde con la sociedad, tal como está planteado aquí. ¿Por qué? Porque en el fondo, si te dicen, este primer principio consiste en la democracia paritaria, ese segundo principio es la plurinacionalidad, y el tercer principio se me había quedado, y lo voy a leer porque se me había olvidado, y que es muy importante, que ya de alguna manera lo había planteado Germán, es la de participación directa y vinculante de los sectores sociales organizados. Entonces tenemos a las personas, a los sujetos, a los individuos, tenemos al territorio, de alguna manera representado por las diferentes naciones, y tenemos de nuevo a las organizaciones sociales sin la participación de los partidos políticos, sino que solamente organizaciones sociales, de manera, digamos, como se señala aquí, participación directa. Esto significa democracia directa, que es en el fondo la democracia popular. Entonces, claro, cuando uno ve esto, efectivamente hay una refundación en diferentes niveles, en diferentes ámbitos de la sociedad que constituyen la orgánica del Estado. Y que todos ellos, de alguna manera, tienen como cometido la igualdad. Y eso es lo que me parece a mí que es interesante, porque en el fondo, nuevamente estamos en presencia de la igualdad de los sujetos, y que, claro, Basa dice, la igualdad tiene que partir en lo doméstico para que luego pase a lo estatal o a lo público, como dice él. Tenemos la igualdad de los pueblos originarios con esta nación chilena, porque es igualdad, y por eso están las cupos reservadas, etc. Y tenemos ahora una igualdad en términos de participación directa popular en las definiciones, digamos, políticas, en definitiva, de la sociedad. Esto es súper interesante porque en el fondo efectivamente tiene esas tres dimensiones, pero el concepto de igualdad aparece de todas maneras presente bajo diferentes aspectos. Juan Carlos, a lo mejor Germán también quiere agregar algo, pero antes de dejar puesto un punto, porque tú has mencionado la descolonización, que es un concepto interesante, pero no obstante te lo digo porque así como la palabra igualdad sustantiva, las palabras paritario y la palabra Estado se repiten incesantemente mientras uno va leyendo el texto, la palabra descolonización no ocurre lo mismo. Entonces me parece interesante que después que Germán haga algún aporte, pienso, tú vuelvas un poco a dar razón de por qué incluiste este concepto, ¿no? Sí. No, yo quería hacer una observación y recordar un poco el capítulo anterior, y es que el concepto de igualdad en esta propuesta está llevado al extremo. No es el concepto de igualdad que podemos encontrar en múltiples autores a lo largo de la historia
desde Aristóteles en adelante. Entonces, en este caso, en la propuesta hay una presentación de un concepto que es extremo, y en eso tenemos que ser claros para no caer en el juego, porque es muy fácil que alguien te diga, oiga, pero en el fondo usted está criticando que se mejoren los niveles de desigualdad. ¿Ah? Es muy fácil caer en esa trampa. ¿Ah? Yo en un capítulo creo haber dicho que el lenguaje enreversado también se ve como un obstáculo, pero al mismo tiempo como una trampa. Y esta es una de ellas. La igualdad está siempre tomada como un extremo forzado. Juan Carlos utilizó el concepto utópico la vez pasada, también cabe precisamente dentro de esto y no cabe entenderlo de otra manera, digamos. Ahora, coincido en que efectivamente aquí hay una percepción antropológica, una concepción, perdón, antropológica que está, digamos, en el sustrato de todo este cuento. Pero, en el fondo, fíjate que esa misma concepción antropológica que está longitudinalmente desde el número 1 hasta el último numeral de la propuesta, es bastante engañoso, es bastante contradictorio a rato, y en definitiva hacen que la concepción del Estado nuevamente se revierta. Ya no es el Estado por el bien de las personas o al servicio de las personas, como clásicamente se ha entendido, sino que es la concepción de un Estado que dota de entidad a los individuos. No sé si me voy a entender. Sí, sí, Fíjate sí. la contradicción, digamos. Sí, claro. Al final llegamos a eso, a una entidad deimórfica que le da entidad a las personas. Bueno, de hecho, y voy a volver sobre el punto de las descolonizaciones, pero claro, sí, es evidente que de esa perspectiva de la visión del hombre como en tanto que individuo, que no tiene un ser en sí mismo, sino que en el Estado, es la visión colectivista de siempre que ha estado presente en la historia del pensamiento político. Pero también no hay que olvidar que detrás de la visión antropológica concreta que yo he logrado discernir, buscar, encontrar, es el individuo no binario asexuado. Hay muchas representaciones gráficas durante, durante la rebelión del 18 de octubre, y ocupo el concepto de rebelión porque me parece que eso en un sentido estricto es lo que hubo. Existen muchas representaciones gráficas acerca de aquello, de la idea del individuo no binario asexuado. Y que obviamente, si eso es así, admite cualquier tipo de identidad que se le puede dar desde fuera, porque eso es lo interesante de esta cuestión. Y eso engancha claramente con el tema de la descolonización, porque evidentemente el planteamiento de la descolonización, de lo que se trata es descuajingar todo lo que signifique el patrimonio material y espiritual de nuestra sociedad en el ámbito social, político y cultural religioso. De eso se trata. Entonces, ¿en qué consiste la descolonización? La descolonización consiste en que tú, al borrar todo este patrimonio nuestro, que es nuestra visión del hombre y de la sociedad desde el punto de vista cristiano occidental, voy a poner algo que es lo verdaderamente nuevo. Y eso verdaderamente nuevo es lo que se llama, y que está planteado en la propia Constitución, y está planteado en el programa de Gabriel Boric, y está presente en la Constitución de Bolivia y de Ecuador, hasta donde yo he logrado mirar, y que es el concepto del vivir bien. Entonces tenemos que ese concepto del vivir bien o del buen vivir, que no hacen distinciones en ocupar donde el adjetivo, que no es vivir, no es la vida buena aristotélica, ¿no?, virtuosa, sino que ese vivir bien supone efectivamente de que el sujeto humano, este sujeto humano
no binario asexuado va a colonizar, de nuevo, de alguna manera, utilizando el concepto de colonizar, lo descolonizado, y lo va a hacer con un planteamiento que podríamos llamar panteísta, en que en el fondo, como yo no tengo identidad propia, me la da el Estado en este caso, pero al mismo tiempo yo me fundo con el mundo de la naturaleza. Y eso tiene una visión religiosa. Y en segundo lugar, lo que constituye la sociedad, que podríamos decir la sociedad natural, que es la familia, también aparece en este caso reconfigurada, porque las relaciones de filiación, que son las que configuran, ¿no es cierto?, la paternidad, la maternidad, el carácter esponsal, etcétera, desaparecen, porque no son lo clave. Lo clave es que hay nuevas formas de organización de ese fundamento que es la familia como sociedad primaria natural, que no es natural, sino que es fruto de un pacto, y escuchen muy bien, social sexual. Desde un pacto social sexual. Entonces, nuevamente tenemos de que es un invento. Esto es un invento. Es algo imaginario. Es algo que realmente uno está partiendo de una base de algo que no es real en un sentido estricto, ¿no? Tú Y Germán, que se quiere... no digo que Germán... Claro, y termino. Te hace gesto que no, que hay algo que no. No, que no creo que sea imaginario, yo creo que responde a un diseño. No, lo que, a ver, Germán, corresponde a un diseño, pero es imaginario en el sentido de que eso es irreal. Ese diseño no tiene sustento real, ¿no? Entonces, cuando uno estudia lo que ocurrió en la rebelión del 18 de octubre, el concepto clave es descolonización. Ese es el concepto que une todos los movimientos, proyectos, violencia que estuvieron presentes. Y ese concepto es un concepto que de allí deriva en contraposición dialéctica el concepto de plurinacionalidad, el concepto de democracia paritaria, el concepto de participación directa de las organizaciones sociales. Porque eso es en el fondo lo que se tiene que sustituir. Y una visión también de lo intrascendente, en el sentido de que no hay trascendencia, sino que lo intrascendente del hombre en una nueva religión, que es la religión, podríamos decir, una religión arcaica que consiste en una especie de relación romántica del hombre con la naturaleza. Y eso es muy potente, porque en el fondo nuevamente aparece allí toda la noción de igualdad, de nuevo te aparece en todos estos planteamientos, la noción de igualdad de nuevo aparece como la clave intelectual que a uno le permite comprender esta ensoñación que es casi afibrada, porque en realidad eso no se puede dar en la realidad. Eso es lo que yo te puedo decir. Incluso uno podría pensar la descolonización implicaba también todo lo que es la destrucción de las estatuas y todas esas cosas del patrimonio, porque eso fue así. Eso era pensado así. Y uno lo podía prever que era por fase. Y en esa descolonización de lo que yo pretendo justamente es incorporar la igualdad, porque lo que se trata es que todo eso era desigual. La colonización implicó una visión nuevamente nos aparece esta noción dialéctica marxista, ¿no es cierto?, en que me vinieron a oprimir y lo que yo me tengo que es liberar para igualarme. ¿Te das cuenta? Por eso es tan interesante el tema de la igualdad, que uno podría profundizar mucho más bajo diferentes aspectos. Aquí hay mucho que decir. Y que, curiosamente, todos estos planteamientos, estos principios que planteaba Baza en esta refundación orgánica del Estado, están presentes en la Constitución. Esos planteamientos fueron muy previos.
y fueron muy previos a la Convención Constitucional. No es algo que haya nacido allí, sino que fue precisamente pensado antes. Entonces, claro, uno cuando ve esto, es ese igualitarismo que es contrario a la condición propia del acto creador de un ser que es único e irrepetible. Finalmente, esto es a mi juicio, es una concepción religiosa inmanente que va en contra de una visión religiosa trascendente, si uno lo quiere llevar al extremo del planteamiento. Germán, ¿tú querías hacer una acotación o era solamente No, era este esa concepto observación, sí. de lo imaginario? Claro, lo imaginario como lo pensado por implantar, ¿no? Eso es lo que entiendo yo por lo que quiso decir Juan Carlos, ¿no? Una visión puramente ideológica en el sentido desgajada, separada de la realidad, ¿no? Y al final una constitución tiene que darle cauce a una sociedad que tiene vida, ¿no? Y es eso, darle cauce, ¿no? Porque la vida va siempre por delante de la constitución. Aquí ocurre que la Constitución quiere reconfigurar la realidad, ¿no? La quiere reconfigurar a despecho, ¿no es cierto?, desmarcándose efectivamente de la realidad humana y consiguientemente de la realidad social. Y esto es lo grave, ¿no? Como dicen algunas veces los filósofos de un modo un poco críptico, es un constructo, ¿no? Es una construcción completamente fuera o reñida con la realidad. Y eso es gravísimo, porque solamente puede conducir a un régimen finalmente, a un tipo de ejercicio del poder totalitario, ¿no? Que para poder forzar la realidad en su sentido más profundo no te queda más que ser totalitario, ¿no? Y eso Y implica destruir lo que hay para poder construir un orden nuevo y supuestamente un sujeto nuevo, y esto es tan antiguo ya exactamente. El hombre Eso, nuevo, en la teoría marxista y neomarxista. desde siempre, y fascista. Y eso implica, desde luego, disgregar, separar. Esto de la regionalización tal como se presenta no es tampoco baladí, responde a este mismo diseño, porque en la medida en que tú disgregas, disocias a las personas, lo que estás privando es de la cohesión que ha dado la tradición, el mantener, el continuar, lo que hablaba yo en el caso de la renovación. Tú cuando renuevas algo mantienes los sustantivos. Bueno, lo que mantiene cuando renueva es la tradición en el caso social. Pero en este diseño es fundamental barrer. Y ahí sí que calza muy bien lo que Juan Carlos describe con este concepto. De lo contrario, no podría llevarse a cabo el modelo que quiere o que se busca implantar. Es necesario sacar las tradiciones, es necesario disgregar a la población, es necesario el asambleísmo para poder estar unos contra otros, digamos. Es clave. Fíjate que esto es porque además es tanto el afán de profundizar en este camino que tiene el texto, que llega a ser contradictorio entre sí un artículo con otro, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Leo el artículo sexto, en su artículo sexto en su numeral 2, en su número 2. Quizás lo tenemos por ahí. Sí, todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Pero en el número siguiente, artículo sexto, número 3, dice: el Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados, y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley. O sea, te habla de un paritario en que primero está hablando de hombre y mujer, ¿no? Pero en el artículo siguiente introduce una variedad enorme, implícitamente, de otras alternativas, ¿no? Claro. ¿Cómo se va a distribuir eso, no? ¿Qué significa igualdad
paritaria, ¿no? Porque pareciera que estamos hablando de algo que puede ser visto, como dice Germán, muy ideal, muy casi lleno de bonomía, de altruismo, pero no es así, no es así, ¿ah? Y parte hablando de los espacios públicos o lo que le compete más privado. directamente al Estado y rápidamente empieza a decir y privados, ¿no? Y Entonces, privado, claro, uno claro. ve claramente en el texto esa tendencia a lo totalitario, ¿no? Esa tendencia al radicalismo en la aplicación de unos principios de igualdad ficticia, como dice Juan Carlos, ¿no? Claro, que en el fondo en eso consiste la refundación orgánica del Estado, en que implica evidentemente la vía societaria del mundo también privado, que es muy lógico que sea así, muy lógico que sea así. Bueno, y que tiene que ver con lo que tú dices, pues esto es que este igualitarismo debe partir por el ámbito doméstico, ¿no? Doméstico. Claro. Cuando se ha entendido que lo doméstico es como el seno o el lugar propio de lo privado, ¿no? Sobre el cual finalmente también se construye lo público, y eso es lo que hay que tener claro. Efectivamente. Oye, bueno, ya se nos pasó el tiempo, tenemos 30 minutos y la idea tampoco es abusar de quienes nos ven y escuchan, que hemos recibido también algunos alicientes en esta materia, y creo que estas 6 sesiones nos van a ser cortas a lo mejor para profundizar en algo que es tan enrevesado y complejo, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande y de nuevo agradecerles que estén aquí dando su tiempo, porque estamos dando un tiempo para poder ilustrarnos e ilustrar a quienes nos escuchan. Muy bien, Bueno, pues. muchas gracias. Nos estamos viendo y yo creo que tenemos que dedicarle algún minuto a conversar un poco más en profundidad qué implica este enfoque de género, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás también? Porque también hay una subversión del orden natural de las cosas, ¿no? Sí. Bueno, listo, oye, que estén muy bien y nuevamente le doy las gracias a Javier Bernal por su siempre solícita y generosísima ayuda para poner esto en escena, ¿no? Que estén bien, un abrazo. Hasta pronto. Chao. Adiós.